Pará, boludo, quería hablar del tema de las dos formas de libertad. Porque hay un problema que se da frecuentemente en esta clase de discusiones que tenemos nosotros sobre política y falopa política, ¿no? Que tiene que ver con la noción de libertad. Y creo que muchas veces nos perdemos por una distinción semántica cuando hablamos con gente de izquierda, sobre todo. Nos perdemos por una distinción semántica cuando hablamos de libertad. Entonces me gustaría comentarles una distinción que es clave, no por ser trans, pero es bastante trascendente, bastante trascendental, que es la distinción entre libertad positiva y libertad negativa. Se la debemos a, por lo menos la articulación que yo conozco, se la debemos a este tipo llamado Isaiah Berlin, que tiene un ensayo, aparece en varios, no lo pude conseguir en español, aparece en varios ensayos sobre la libertad, ¿no? Y el chabón crea esta distinción, esta dicotomía entre libertad positiva y libertad negativa. No crea la distinción, obviamente, sino que el chabón la postula como un problema de la discusión política, y es una categorización importante que deberíamos tener en mente, sobre todo cuando nos ponemos a hablar con gente de izquierdas, porque si no es como que hablamos a través de los demás, ¿viste? Cuando no está claro a qué nos referimos. Gracias, Germán. El kit del argumento en el cual se ve siempre este problema entre libertad positiva y negativa aparece en planteos como si el empleado, ¿no? Si el trabajador no consigue trabajo y se muere de hambre, ¿es realmente libre? Ese es un planteo que se lo he escuchado, y yo lo decía también, a gente de izquierda. El kit de la cuestión es que cuando nosotros decimos libre desde una perspectiva liberal o libertario, lo que sea, generalmente estamos pensando en libertad negativa. Y la gente de izquierda muchas veces está pensando en libertad positiva. Son dos cosas distintas, y por eso muchas veces, por ese yerro semántico, no nos encontramos en la definición. Y a ellos muchas veces les parece totalmente absurdo que hablemos de una persona que libremente elige trabajar en una situación tal vez deleznable, ¿verdad? Tipito enojado, ¿qué haces, Tipito? Así que me hicieron tartamudear. No, boludo, no es lo que parece, Tipito. Te quiero mucho, boludo. Te va a caer la SIDA, no tiene nada que ver conmigo. Mientras no me caiga la SIDA, boludo. Loco, ¿quién me mandó a la policía? Bueno, estábamos hablando de libertad positiva y negativa, ¿no? Porque, en serio, quiero tener el puente argumental. Para mí es importante hacer esta clase de distinción, porque además para mí es súper aburrido cuando las discusiones se vuelven discusiones semánticas en las cuales claramente, discusiones en las cuales claramente estamos hablando con dos definiciones distintas del mismo término. Y nada, eso, me resulta irritante y aburrido cuando las discusiones se vuelven en eso. Entonces, vamos a hacer la distinción y a rebatir. Yo voy a rebatirlo, yo tengo una postura sobre esta distinción, pero está bueno que ustedes y en general tengamos en mente esta clase de distinción y tengamos el puente argumental como decimos. Entonces, el planteo general, la forma general, la distinción es entre libertad positiva, vamos a decir libertad negativa de este lado, y libertad positiva de este lado. Nosotros decimos vos sos libre de trabajar o no trabajar en ese lugar, y la gente que piensa en términos de libertad positiva generalmente está pensando en términos de libertad para hacer tal cosa. Vamos a empezar por libertad negativa. Libertad negativa es simplemente libertad de. En inglés se define más sencillo porque es freedom from contra freedom to. Libertad de coerción, esto es libertad negativa. Sos libre de obstáculos artificiales puestos en tu camino por otras personas. Muy distinto es la libertad positiva, que sos libre de hacer esas cosas, sos libre para hacer cosas. El primer tipo de libertad se llama negativa precisamente porque habla solamente de que a vos nadie se te tiene que meter en el medio cuando querés realizar tus objetivos, si no te estás metiendo en el medio de los demás, es decir, si no estás directamente vulnerando el derecho de otras personas. Y la libertad positiva tiene que ver con la idea de, bueno, pero una persona que quiere hacer tal cosa y no puede realizarse, por ejemplo, una persona que quiere acceder a salud, como hablábamos antes del tema de la salud, esa persona no es libre de hacer lo que quiera. Esa es la distinción. Ahora, una analogía común que se utiliza para esta clase de planteo es, por ejemplo, te dice, mirá, si hay un chabón, es una palmera, está buenísimo, yo le doy. Esto es una palmera, hay un tipito acá, no tipito enojado, es otro tipito, que está ahí en el medio de la isla, ¿no? Y no tiene medios para comer, no tiene nada, se va a morir de hambre. Y la pregunta es, este chabón, che, parece que tiene tremendas pelotas el tipo, ¿no? La pregunta es, ¿este chabón es libre? Bueno, es libre en el sentido negativo porque no hay nadie que lo esté coercionando, que le esté poniendo obstáculos artificiales en el camino de su accionar. Pero es libre de muy poco.
O sea, es libre para muy poco. Es libre para hacer ¿qué? Para morir, básicamente, ¿no? O si logra treparse al árbol y bajarle el coco, tal vez sobreviva. Pero si no está el árbol, básicamente es libre de ejercer el muy limitado ejercicio de su libertad de simplemente quedarse ahí y morir, ¿no? Entonces, el planteo viene por ese lado, ¿no? Viene por la idea de, che, pero ¿qué tanta libertad tenés si no tenés otra opción? Otro planteo que es muy común entre gente de izquierdas es si el trabajador, ¿no? Si el trabajador va a buscar trabajo y si no consigue el trabajo se muere de hambre, no tiene para comer, ¿realmente es libre de elegir trabajar ahí? ¿Sí o no? O sea, si va a trabajar, ¿no? Y tiene dos alternativas, ¿no? No tiene el trabajo, tiene el trabajo. Y en el no tiene el trabajo no hay nada, ¿sí? Está el conjunto vacío. Y acá tenés un PAM. Es un PAM. La pregunta es, ¿el trabajador en esta situación extrema es libre? Y una persona de izquierda generalmente te dice, no es libre, pues no puede hacer lo que quiere. Tiene que trabajar de esto o se muere de hambre, ¿verdad? Entonces, le molesta a la gente de izquierda generalmente la idea de que la persona está de alguna forma coercionada por su situación, ¿verdad? Retóricamente, este planteo parece tener mucho sentido, ¿sí? Retóricamente parece tener mucho sentido. Si vos planteas de vuelta el escenario de la isla, te parece como que si la persona está acá en la isla y no puede hacer nada, tiene la pija dura, es libre de tener una erección. El trabajador, el chabón está acá en la isla y se va a morir y vos decís, es libre este tipo, nadie lo está coercionando, ¿eh? Tu concepto de la libertad es una mierda entonces, ¿no? ¿Y de qué es libre? Y de guasquear el agua hasta morir, boludo. ¿De qué va a ser libre? De nada. Entonces, parece retóricamente tener mucho sentido. Pero la pregunta es, libertad positiva, libertad para, ¿cómo la lográs en esta situación? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es la propuesta para lograr libertad positiva en este contexto? Libertad negativa ya sabemos que la logró. Esta persona tiene libertad negativa. Ya la tiene. ¿Por qué? Porque nadie lo está coercionando, nadie está dominando. Es el escenario perfecto de libertad negativa. No existe nadie más que le pueda imponer nada. Todo lo que él puede hacer, lo puede hacer. Pero puede hacer muy poco. Entonces la gente de libertad positiva te dice, no tiene libertad positiva. Y el trabajador, por analogía, te dicen el trabajador, por analogía, espero que no sea anal con este chabón porque tiene tremenda pija, ¿no? El trabajador que va a buscar trabajo y tiene solamente la opción de o no consigue trabajo y se muere de hambre, no tiene conjunto vacío, o consigue trabajo y tiene un pan, no tiene realmente libertad porque está en la misma situación que el muchacho de la isla, dicen ellos. Entonces esto no es libertad positiva, esto es libertad negativa solamente. Y es insuficiente, ¿no? Esta persona está coercionada. En el escenario de la isla, fíjate que no hay forma en la cual vos puedas mejorar la situación de la persona esa. Lo único que podés hacer es hacer una expresión de deseo, que es básicamente decir, ojalá su situación fuera mejor, porque no podés hacer nada. El único escenario en el cual vos podés hablar de libertad positiva es aquel escenario en el cual hay otras personas. Porque en esta situación, vos vas a trabajar, no tenés para comer, el chabón te dice o no trabajás y no te doy nada, o trabajás y te doy un pan, ¿verdad? Y capaz que el chabón tiene un montón de guita. El empleador, imagínate que es rico y ricón, tiene toda la guita, pero sabe que no tenés ni para comer, entonces te ofrece un pan y te dice o trabajás por un pan o no trabajás. Y el planteo es, pero le tendría que dar mucho más porque lo está coercionando, ponerlo en esa situación. No lo puso en esa situación. O sea, estamos hablando de una situación en la cual el empleador no tiene nada que ver, ¿sí? La única forma en la cual vos obtengas en esta situación libertad positiva, y este es el problema, la única forma en la cual obtengas libertad positiva en esta situación es mediante la compresión, la coerción de la libertad negativa del otro. Por eso en el escenario de la isla no tenía sentido más que una expresión de deseo. Ojalá esa persona tuviera una mejor situación. No tenía sentido hablar de libertad positiva. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a hacer? O sea, podés hablar de que no puede volar. Sí, yo tampoco puedo volar, boludo. No tengo alas, no soy Goku. Y entonces en el contexto social se ofusca de cierta forma lo que está sucediendo. Porque dicen, no, si una persona no tiene para comer y está en la vidriera de una panadería y tiene hambre y no tiene para comer, es libre, pero es libre de morir de hambre. Deberíamos hacer que sí o sí tenga por lo menos para comprar un pan. Pero lo que no estás diciendo, lo que estás escondiendo ahí es que de forma triangular estás comprimiéndole la libertad a alguien más para obtener esa libertad positiva. O sea que estás sacrificando libertad negativa por libertad positiva. Es de alguna forma, siempre es por proxy o de forma directa justificar, y por eso Milei generalmente terminaba diciendo, o lo decía de forma sucinta, vos estás a favor del robo, porque siempre terminás en o robo directo o robo por proxy. Si vos admitís que la necesidad de una persona justifica que esa persona obtenga de forma no voluntaria de alguien más recursos para suplir sus necesidades, entonces estás abriendo la puerta a que te afanen. Estás abriendo la puerta a que la necesidad de alguien vaya a vulnerar el derecho de alguien más. ¿Me explico? La libertad positiva de alguien se haga en desmedro o en contraposición, teniendo como contrapartida una pérdida de libertad negativa de la otra persona. Bueno, hay otro hecho acá igual que está bueno resaltarlo, y es que, porque si no es un argumento medio poronga, ¿sí? Y quiero hacer esta salvedad. Eso es un pan, te juro que es un pan. Cuando les vengan a decir, esto ya es como un pequeño hack, cuando les vengan a decir, che, pero el trabajador tiene que acceder al trabajo en esas condiciones porque si no pierde el beneficio del PAM, eso sigue siendo una decisión libre. ¿Por qué sigue siendo una decisión libre? Sigue siendo una decisión libre porque esto
el lado este de la ecuación y este lado de la ecuación son la valoración subjetiva del trabajador, enteramente. ¿Qué sería que haya coerción? La situación coercitiva sería aquella en la cual vos entras a buscar el trabajo y te dicen, si vos trabajás te doy un pan, y si no trabajás no solo no te doy un pan, sino que esto es un arma. Te meto un tiro. ¿Me explico? Esta condición adicional es coerción. ¿Por qué es coerción? Porque es una valoración, es un costo adicional de no entrar en esa transacción que fue artificialmente impuesto por el otro. Que vos me digas, esa persona va a entrar en esta transacción, si no hay coerción, obviamente, ¿no? Que vos me digas, en esta situación, en la cual la persona tiene dos alternativas, o muere de hambre o trabaja por un pan, que vos me digas, no es libre porque si no entra en esa transacción pierde el beneficio, es totalmente trivial. ¿Por qué? Porque un agente nunca va a pasar de un estado A a un estado B si no es que percibe subjetivamente que hay algo para ganar en el estado en transicionar del estado A al estado B. Si no, se quedaría en el estado A o pasaría a algún otro estado. Entonces, la condición necesaria para que un agente se levante de la cama y vaya a buscar un trabajo es porque considera que si no va a buscar un trabajo va a estar peor. Por lo cual, que vos me digas, pero si no consigue el trabajo pierde este beneficio, siempre ganás con ese argumento. ¿Por qué? Porque necesariamente siempre que un agente vaya libremente a transicionar de un estado A a un estado B, va a ser porque percibe subjetivamente que transicionar en esa transición obtiene alguna clase de beneficio. Si no, o se quedaría en el estado A o iría al estado C, en el cual no se considera que obtiene más 2. Entonces, es totalmente trivial el argumento cuando lo plantean de esa forma. Es cierto que existe tal cosa como libertad positiva, o que mucha gente argumenta desde la perspectiva de la libertad positiva, pero la perspectiva de la libertad positiva es totalmente trivial, porque en el caso extremo en el cual te dicen una persona en una isla desierta es libre de morir de hambre, la libertad positiva no es otra cosa que una expresión de deseo, es decir, ojalá fuera mejor su situación. La única instancia en la cual la libertad positiva logra algún impacto sobre la realidad, algún objetivo sobre la realidad, es mediante la coerción de la libertad de alguien más, porque si no simplemente es una expresión de deseo. La única instancia en la cual vos podés decir esta persona debería estar mejor, o sea, esta persona debería tener libertad es cuando vos podés ir a tocarle el bolsillo a alguien más. O sea que mi novia me dejó para hacer B, sí, se fue a la B tu novia. Se fue a la D, me parece, tu novia, ¿eh? Eso, boludo. Si no es una añoranza totalmente infantil, ¿no? Es como un anhelo infantil, como, ojalá el mundo fuera mejor. No estás diciendo nada. O bien estás diciendo, y te lo tiene que decir con nombre y apellido, o bien me estás diciendo, voy a obligar a la persona esta a darle algo más, no libremente. Voy a obligar a esta persona a dar 2 panes. Voy a obligar a dar otro pan. ¿Y por qué a mí no me gusta eso? Porque es lo mismo, para mí, como mi ética no se funda en qué lado de la ecuación estés, sino en que sos un ser humano y mereces derechos fundamentales. Para mí, esto es igual de malo que esto. Para mí, que el empleador te diga, o trabajás para mí por un pan o te meto un tiro, es igual de malo que el trabajador o un grupo o el Estado en nombre del trabajador mediante el aparato represivo le diga al empleador o me das 2 panes o no trabajo para vos y me tenés que contratar. ¿Me explico? Las dos situaciones me parecen desagradables. Las dos situaciones me parece que imponen costos adicionales, el costo de oportunidad adicional sobre esa decisión. Creo que tenés razón, pero a la vez no podés dejar a la gente morir. A la vez no podés, ¿cómo que no podés dejar a la gente morir? Es fácil, boludo. No haces nada y se mueren. O sea, la condición humana es una cosa fatal, terrible. ¿Entendés? Caemos en una cosa medio falopa que es como comparar al sistema liberal o capitalista de libre empresa, qué sé yo, con el ideal, con el jardín Edén. Ya no estamos en el jardín Edén. Desde que comimos la manzana hay que ganarse el alimento con el sudor de nuestra frente. Las mujeres tienen que parir a nuestra progenie con el dolor de su vientre. No hay Edén. Estamos en esta situación terrible, atroz, en la cual desde que nacemos estamos constantemente a esto de morir, a mi pito de morir. ¿Me explico? Entonces, venir a decir como hay personas que están en una situación extrema que van a morir, es como, sí, está bien, pero para mí no es una solución aceptable venir y poner un fierro a otras personas y someter su libertad. Y voy a hacer una acotación, no obstante, que es que cuando vos, y esto ya es una declaración empírica que me la pueden discutir. Cuando vos dejás que esta transacción se dé libremente, este trabajador pasa a tener un PAM. Entonces, en la siguiente iteración de esa misma situación, el trabajador va a competir o va a discutir de otra forma. Va a discutir teniendo un PAM, ¿sí? Entonces, en la nueva iteración de esa misma situación, el trabajador tiene 2 opciones. O no trabaja y tiene un PAM, o tal vez trabaja y tiene, no sé, cada vez más feo, boludo, los panes. 2 panes. Para entender a qué me refiero. Imagínate, si vos me estás diciendo que la consecuencia de esto es, o sea, que esta decisión no es libre porque si no toma esa decisión la persona pierde el beneficio. Como dijimos antes, es trivial el planteo porque no hay agente que se mueva de un estado a otro si no es porque percibe un beneficio del otro lado de la transacción, ¿verdad? A menos que no sea una transacción libre, en cuyo caso no la considero una transacción válida. Imagínate lo siguiente, conseguimos una máquina mágica que permite que todos tengan para comer.
Conseguimos una máquina que genera suficiente riqueza para que nadie muera de hambre. Dicho sea de paso, en el siglo XXI muy poca gente muere de hambre, por lo menos en civilizaciones como la nuestra. Es muy raro que te mueras literalmente de hambre. O sea, vas a pedir comida a algún lado, te vas a alguna urbe y alguien te va a dar alguna limosna. Medio chupapija decir, si el trabajador no va a trabajar se muere de hambre, ¿no? Es medio, bueno, tampoco la mayoría de la gente hoy día no se van a morir de hambre. Imagínate que tenemos una máquina que hace que todos partan de esta base en la cual todos tienen un pan, ¿no? En realidad no existe. En la vida real, si vos querés que todos partan de un pan, alguien va a trabajar de forma esclavizada para proveer ese pan, ¿no? Este es un pan, es hermoso, mira qué lindo pan. Todos parten de un pan. Entonces ahora el trabajador parte de este nuevo estado en el cual si pasa a trabajar, si no acepta el trabajo tiene pan, tiene comida, y si acepta el trabajo tiene otro beneficio, tiene el pan también, pero tiene alguna otra cosa. La mayoría de nosotros tal vez no iríamos a trabajar porque no tendríamos esa necesidad pujante, pero hay otras necesidades, las necesidades son infinitas, entonces capaz que la persona esta iría a trabajar en el sentido de que se asociaría con otras personas para hacer alguna actividad interesante que le resulta apasionante o lo que sea. Por ejemplo, iría a trabajar en un lugar que le divierta. Si trabaja tiene felicidad y el pan, y si no trabaja, tiene solamente el pan. ¿Te das cuenta de que es exactamente la misma dicotomía? Es necesariamente de un lado de la ecuación tenés un beneficio y del otro lado de la ecuación no lo tenés. Si vos me decís, esta transacción es libre porque la persona no se muere de hambre si no la toma, yo te puedo decir tranquilamente, te puedo plantear un escenario hipotético, como es un hipotético eso, te puedo plantear un escenario hipotético en el cual la persona esta, si no va a trabajar, no se siente realizada y se deprime y se pega un corchazo, qué sé yo. Es necesario que en la transición haya un beneficio percibido y la pérdida de ese beneficio está del otro lado de la transición, de no tomar la transición. Porque ninguno de nosotros es Dios. Siempre estás hablando de que la persona pierde cuando no logra la transición. En otras palabras, ninguno es libre ninguno tiene libertad positiva. Y si obtiene libertad positiva, bueno, en todo caso será mediante sustraerle o vulnerar la libertad negativa de otra persona, y en ese caso perdés una cosa y la otra. Sos libre de no hacerlo asumiendo el costo de tomar esa decisión, exacto, y el costo es subjetivo. Vos valorás cuánto estás dispuesto a ceder. Vos valorás que ir a perder tu tiempo en esto vale lo suficiente porque te da la felicidad. Mirá qué diferencia cuando dibujo con el mouse, ¿eh? Entonces siempre perdemos algo, no importa de qué lado de la ecuación estemos. Necesariamente cuando vos transicionás de un estado a otro, si es en una sociedad libre, es mediante la transacción, y la transacción implica que vos cedes algo y obtenés algo, pero capaz que cedes simplemente tu existencia, ¿no? O sea, capaz que sos Lionel Messi y lo único que cedes es pararte así 5 minutos a que te saquen una foto y cobras millones y millones de dólares, ¿no? Eso no importa, lo que importa es que vos valores subjetivamente más lo que recibís que lo que das. Y si no es así, entonces deberías tener libertad para decir que no. Primero, un contrato social donde los agentes aceptan ceder algo a la sociedad y no sería un robo. Vivir en sociedad también exige obligaciones. Sí, las obligaciones son la condición mínima. Entiendo que ese es el debate de la política, ¿verdad? El debate es hasta dónde llega ese contrato. Yo considero que ese contrato llega hasta el límite de la libertad negativa, es decir, hasta el límite de donde dejamos de vulnerar el derecho de las personas a perseguir sus objetivos con sus medios. Como yo no tengo forma de decidir cuáles son tus objetivos, no sé qué es lo que vos querés o qué tenés para dar a cambio, y cuánto valorás las cosas que estás dispuesto a dar o que estás buscando recibir, ¿sí? No tengo forma tampoco de computar realmente cuál es el orden justo de esas transacciones. Solamente vos con tus decisiones, con tus preferencias manifestadas, entrando en transacciones o no entrando en transacciones, podés realizar eso. Ni vos mismo sabés cuál es realmente tu valoración. Pero hay un contrato social, ese argumento además me recuerda al argumento de la democracia, lo vimos la otra vez. Esencialmente, bueno, sí, no quiero caer en ese argumento de vuelta porque lo vimos la otra vez y como que fuimos un rato largo hablando de eso, pero sí, yo considero, y es una decisión política, que las obligaciones de las personas terminan en no cortarle, no interferir con las decisiones de las otras, con los objetivos de las otras personas en la medida en que las otras personas no interfieran con tus objetivos, es decir, que no transgredan esos límites básicos de la convivencia. Creo que no es difícil determinar que hay límites básicos para la convivencia. Y creo que todos lo aceptamos, solamente que a la gente de izquierda le gusta mucho jugar a que no. Les gusta jugar al relativismo, les gusta jugar a decir como si no existiera tal cosa como esos límites y son sujetos de discusión. Pero fíjate el otro día con lo de SKG, con Stop Killing Games, ¿no? O sea, hay un montón de gente que yo sé que son medio liberales y que no les gustó para nada que yo dijera, no, pará, tenés que respetar el derecho de la empresa a no gastar recursos en mantener un servidor, por ejemplo, para vos. O el respetar el derecho de la empresa, si es su propiedad intelectual, a no cederte el código, aunque... se me apagó la camarita. A no cederte el código. Y mucha gente se me calentó, se me enojaron muchos gordos joystick, boludo. He sido censurado.
Ahora está bueno porque puedo dibujar pitos acá y lo pueden ver. Yo siempre cuando estoy... No es muy complicado. Si tenemos una sociedad y querés vivir de los beneficios de la misma, cumplís las obligaciones y si no te metemos en una cárcel aislándote porque sos un paria. Para mí que es un poquito complicado igual, perro. No sé, yo no me diría tan laxamente, es súper sencillo. Porque distinguir cuáles son los límites del accionar de una persona por sobre los demás y hasta qué punto vos afectás a los demás es medio difícil, no es tan sencillo. Para mí ese es la arena de debate político es ese. Y en el paper en el trabajo de Isaiah Berlin, él lo dice de forma muy, muy lúcida al tema de que esa es la batalla política, ¿verdad? Esa es la batalla política. La definición de hasta qué punto la libertad negativa justifica la vulneración de la libertad de los demás de hacer lo que quieran hacer. Porque hay en el centro ahí un desacuerdo, ¿verdad? Yo digo, mi libertad es hacer lo que yo quiera hacer en la medida en que no afecte el derecho de los demás. Y el punto es que entonces mi libertad no es hacer lo que yo quiera hacer, sino hacer lo que yo quiera hacer hasta que toque la burbujita del derecho del otro. Y la definición de esa burbujita, ¿no? Yo estoy acá y estas son todas mis acciones posibles. Y tengo mi pitulín. Y estas son todas mis acciones posibles y vos estás de este otro lado y vos tenés también tu serie de acciones posibles. Entonces, vos tenés la verga un poco más grande, no mucho más grande. Sos pijudo, ¿eh? Entonces, hay acá una discusión, me parece, en dónde termina uno y empieza el otro, perro. Si querés podés vivir como linchera, pero no podés reclamar que te mantengan. Bueno, el argumento más pragmático que yo les iba a dar antes, más empírico que les iba a dar antes, es que, en mi opinión, y esto es algo que igual corresponde a la contrastación empírica, pero es una sensación que yo no tengo del todo contrastada, más allá del dato obvio de que el sistema capitalista ha desarrollado las fuerzas productivas de una forma inédita en la historia, y es un sistema, bueno, después está el problema de la información, la computabilidad, pero no necesariamente tenemos que meternos en eso. A lo que voy, si vos preservás la libertad negativa, la libertad de una persona de accionar siempre y cuando no esté colisionando con los derechos del otro, esta persona con su pulsión de beneficiarse de todo este margen de libertad y sus beneficios, tiene el incentivo industrioso que hace al desarrollo de las fuerzas productivas. Y al hacer eso, crece la riqueza de todos y tenés lo que ha hecho el capitalismo, que es una máquina de sacar gente de la pobreza. Ha crecido la desigualdad. En los lugares donde entra el libre mercado crece la desigualdad, pero crece mucho más la riqueza, o sea, es como que se separan más los extremos, ¿sí? Se agranda esta distancia, pero toda la cuestión se va más para arriba, ¿sí? O sea, tenés más distancia acá, pero también tenés mucha más riqueza acá. Es una máquina de desarrollar las fuerzas productivas, muy eficiente el capitalismo. Y en ese sentido es que si vos mantenés la libertad negativa, respetás la libertad de los agentes de hacer y beneficiarse de su quehacer, podés en ese sentido mejorar la cantidad de opciones de las personas, es decir, su libertad positiva. En la persecución de la libertad positiva muchas veces terminamos perdiendo la libertad negativa y la positiva, ¿sí? Terminamos no teniendo una cosa ni la otra. Pero plantear lo que decís es estar en contra de los impuestos que no te sirvan específicamente a vos. No lo veo viable para una sociedad. ¿De qué estás hablando, Perry? Yo estoy en contra de los impuestos en todas sus formas. Solamente estoy hasta ahí, soy casi ANCAP. Estoy más o menos de acuerdo con la idea de que no veo una forma viable de administrar la justicia y la seguridad de forma privada, así que admito que podemos colectivamente financiar la justicia y las fuerzas de seguridad y algunas otras cosas como, bueno, la justicia, la seguridad y la defensa, ¿no? O sea, la seguridad interna y la defensa en cuanto a la interacción del país con otros. A mí no me interesa si me afectan a mí. O sea, a mí me chupa un huevo, boludo. A mí no me gustan los impuestos en general. No me beneficio de nada de esto. Yo, de hecho, perdí. A mí me convenía, si estamos hablando de mi caso particular, que no me interesa realmente hablar de mi caso particular, pero a mí me convenía que gane masa, boludo. A mí me convenía que Argentina siga cogiéndose con el dólar. Si yo cobro, la mayor parte de mi ingreso la cobro en dólares, boludo. A mí me convenía, ¿sabes? La de guita que perdí yo con Milei, con Caputo, con la estabilización del dólar, boludo. Pero no mido con mi bolsillo, boludo, mi ética. Ni con el de nadie, no mido con el de nadie, boludo. No mido con el de nadie porque me deprimo, todos miden más que yo, boludo.
No hay muchas reglas además de menos de 0 centímetros. Pero ¿en serio no crees que es necesario tener policía, obra pública, barrenderos, justicia, regulaciones, etcétera? Bueno, o sea, me parece como que o no estás escuchando el stream o no, o hablo en otro idioma, boludo. Accedí a policía, seguridad, o sea, seguridad, defensa y justicia, eso seguro. Eso no veo forma de resolverlo. Después barrenderos, sin duda. Barrenderos, sin duda. No tiene por qué encargarse el Estado de eso. Es verdad que es un bien común. Como bien común lo pueden gestionar de forma privada tranquilamente los individuos que se beneficien de eso. La obra pública ni en pedo. La obra pública es un curro y no tiene sentido. A las obras, como a cualquier otra inversión, las tiene que regular el incentivo económico, la rentabilidad. Hay alguna que otra excepción para tal vez cosas que están fervientemente sujetas a la tragedia de los comunes, que son, por ejemplo, las obras de infraestructura heavy, pero incluso esas creo que las podés encarar con iniciativa privada, con licitaciones y tratar de hacerlo más por el lado privado. Pero ¿por qué sos socialista? A ver, claro, ya escucho y leo cualquiera, boludo.